Esto es el índice de lo que vamos a ver. Y ustedes dirán, ¿qué será la enterocolitis necrotizante? Miren ustedes, la enterocolitis necrotizante, y quizás no es que ustedes la van a manejar, sino que la tienen que sospechar porque hay cierto grupo de niños que la pueden presentar. La causa es poco conocida, pero es una entidad que se presenta como complicación de algunas patologías. Y lógicamente, el de mayor riesgo, ¿quiénes son? Los prematuros, los de muy bajo peso al nacer. ¿Por qué? Porque ellos tienen mayor probabilidad de enfermar y morir. ¿Y quiénes son? Las infecciones son las que se llevan a estos niños. 40 veces más probabilidades. Según más inmaduro, más probabilidades. Entonces, aquí vamos a ver algunos aspectos que son relevantes para que pueda ser entendida y pueda ser advertida. Estamos viendo que la incidencia puede llegar hasta 5 por 1000 nacidos vivos. Y esto ocurre en poblaciones de niños de muy bajo peso al nacer. ¿Cuánto estamos considerando muy bajo peso al nacer? Menos de... Muy bajo peso al nacer. Menos de... Bajo peso. Miércoles, no hemos hecho clase. Bajo peso. Menos de 2500. Muy bajo peso. Menos de 1500. Extremadamente muy bajo peso. 1000. Menos de 1000. Entonces, ellos hasta pues 100 veces más de enfermar y morir. Entonces, la mortalidad es alta con esta patología. Es una complicación. Y esto es casi exclusivo de los niños pretérmino o de aquellos niños que han tenido alguna una patología previa como la asfixia o la infección. Entonces, tenemos nosotros que pensar en esta patología cuando encontramos este tipo de problemas. La causa es multifactorial. Isquemia, hipoxia intestinal, deficiencia inmunitaria intestinal porque no hay colonización bacteriana y alimentación enteral, predominantemente hipercalórica. ¿Cómo se produce? La lesión del intestino se puede deber por acción de algunas lesiones que producen alteraciones de la mucosa intestinal. Hay el compromiso mesentérico, vascular, por ejemplo, como la asfixia. ¿Qué hace la asfixia? La asfixia, el organismo reacciona, ¿no es cierto? Se defiende frente a la hipoxia. Entonces, todo su volumen sanguíneo lo prioriza hacia los órganos vitales y sacrifica a otros, ¿como cuáles? La piel, el intestino, pero prioriza el cerebro, el corazón y suprarrenales, ¿no? El riñón. Y entonces ahí es donde va el volumen de la sangre. Entonces la asfixia, y acá los niños nacen con asfixia es una cosa y la depresión severa o moderada es otra, ¿no es cierto? Nacen con algún grado de lesiones. La hipotensión arterial, alimentaciones con fórmulas, la mayoría porque han presentado las fórmulas. Ustedes saben que las fórmulas, por ejemplo, vienen 20 calorías por onza y en las de prematuro vienen 24 calorías por onza. Y al prematuro hay que darle leche de la mamá preferentemente, si no le tenemos que dar dietas que son hipercalóricas, ¿no? Entonces,
Como el mecanismo como se produce esto es multifactorial y esto es casi patognomónico de los prematuros o de los niños que han tenido problemas como infecciones, asfixia, ¿no? Hipotensión arterial, persistencia del conducto arterioso, alimentados con fórmula. Entonces tenemos que tener en cuenta cuando ya empieza a distenderse el abdomen del bebé de que podría estar procesándose un cuadro de enterocolitis. B señala dos posibles eventos para la producción de esta enfermedad: la interacción entre la bacteria y la comida, lesión del epitelio inmaduro es un efecto, la hipoxia y la isquemia también, que compromete el intestino. Pueden manifestarse, pueden ser sin manifestaciones clínicas ostensibles, porque lo que se hace es la sospecha. Porque cuando ya le tomamos la radiografía y vemos la neumatosis, ya está perforado, ya es tarde, se muere. Entonces acá tenemos que es la sospecha. Entonces acá tenemos un mecanismo de la patogénesis de la enterocolitis. Miren, hay factores desencadenantes y que dañan la mucosa. Lógicamente la protección gastrointestinal, como la deficiencia inmunológica específica del intestino está alterada. Aquí hay una inestabilidad circulatoria, la acción de los mediadores, infecciones, la alimentación enteral, que es lo que nosotros dicen, nos producen el daño en la mucosa. Y lógicamente en estos cuadros existe mala absorción y un éxtasis, y lógicamente hay un sobrecrecimiento bacteriano, alteraciones o acción de las endotoxinas, la distensión, compromiso vascular y lógicamente el daño en la mucosa. Aquí lo que nosotros vemos es que este proceso se va instalando en forma progresiva, es un proceso, no es que desde un momento a otro se extiende, ¿no? Y se perfora, no, a medida que, y según el grado de compromiso, nosotros vamos a ver que se va a producir las alteraciones. ¿En quién debemos sospechar o tener presente que puede pasar? Puede pasar. Los prematuros, los menos de 30 semanas, niños que tienen problemas, motilidad peristáltica más pequeñito, por ejemplo, los déficits enzimáticos, los que tienen lesiones, las infecciones. Aquí, la causa de qué germen es el que produce no se tiene bien claro, pero pueden ser virus, bacterias que produzcan toxinas, etc. Entonces, las infecciones y la prematurez, siempre pensar que estos niños que tienen estos padecimientos pueden presentar esta complicación de la enterocolitis necrotizante o enterocolitis necrosante. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de inestabilidad circulatoria, isquemia intestinal, es que hay zonas en las cuales la circulación mesentérica no se produce, hay una isquemia en esa zona y entonces es posible que se presente la enterocolitis necrotizante. Cuando niños que se les ha hecho exsanguíneo o cirugías cardíacas, esos mediadores inflamatorios que hemos visto en el cuadro son también las que nos producen el daño de la mucosa. Y la alimentación enteral con dietas hipercalóricas. Entonces, necrosis de un segmento del intestino, acumulación de gas en la submucosa, progresión de la necrosis hasta la perforación, sepsis y muerte. El cuadro clínico tiene dos formas, aguda o insidiosa. La aguda fulminante es la más grave y la insidiosa de acuerdo a cómo está, si es por ejemplo una infección que lo compromete mucho al niño, entonces lógicamente puede progresar rápidamente la enterocolitis necrotizante. Los signos clínicos pueden ser gastrointestinales,
signos de compromiso multiorgánico y los signos radiológicos. Como les digo, esto hay que sospecharlo. A mí siempre me enseñaron que la enterocolitis necrotizante es un diagnóstico clínico. Si yo veo que un niño está con una infección, está en tratamiento y que empieza a rechazar la alimentación, el residuo gástrico se va incrementando, es bilioso, está sobredistendido, entonces yo tengo que pensar que este niño, o que está presentando sangre, está haciendo un proceso de enterocolitis necrotizante y a descartar un hilio séptico, ¿no? Entonces, los signos de compromiso general es que podemos encontrar signos de mala perfusión, oliguria, ¿no? Inestabilidad térmica, es decir, mayor compromiso general por el cuadro de fondo. Y los radiológicos, desde la distensión abdominal, edema de pared, neumatosis intestinal, gas en el sistema portal y aire libre en la cavidad cuando ya está perforado. La mortalidad es elevadísima con estos grados. Por eso es que nosotros nos anticipamos y cuando vemos que el niño no está progresando bien y vemos que empieza a distenderse vómitos, biliosos y sobredistensión y escasos ruidos, de repente sangrado, entonces nosotros sospechamos que es una enterocolitis necrotizante. Como les digo, si ya radiológicamente vemos gas, el edema, la neumatosis, ya este niño posiblemente entra a cirugía y lo más probable es que fallezca. Entonces acá estamos viendo distensión de las asas, ¿no? El edema, de repente aquí, distensión de áreas difusas de las asas, ¿no? Acá, pues era también edema de la pared del intestino, ¿no? Aquí también, miren ustedes, la neumatosis intestinal, ¿no? Aquí vamos a ver, cuando en esta pared se encuentran algunas zonas de aire. Acá también está, donde le señala la flechita. Pero estos son los casos ya más graves y no debemos esperar que esto llegue, ¿no? Aquí estamos, la neumatosis a nivel de la aorta. Pero esto es un escaso, es un cuadro que ya llega a mayor riesgo, ¿no? También en la vena portal. Miren ustedes, el aire en cavidad. Y eso ya te da un neumoperitoneo, ya es grave, ¿no? Líquido en cavidad. También. Vamos a ver nosotros, miren, cómo están las asas distendidas. Ascitis también hay acá, ¿no? Líquido. Entonces, el signo, no esperar que el signo radiológico nos confirme, ¿no? Entonces, Bell hizo esta clasificación en la cual vemos algunos estadios desde la sospecha de este cuadro, ¿no? En los cuales hay signos clínicos que son multiorgánicos y los signos intestinales y los signos radiológicos. De repente acá no encontramos la neumatosis, no encontramos sino dilatación de asas bien dilatadas y entonces un hilio leve. Esta es la sospecha. Luego también en sospecha cuando ya encontramos sangre en heces. La confirmación leve, cuando nosotros encontramos dilatación y neumatosis intestinal. Confirmación moderada, avanzada grave, intestino perforado. Entonces, como ustedes verán, este cuadro que relaciona la clínica con la radiología hace que nos permita sospechar en esta enfermedad que de no tomar un tratamiento, una decisión oportuna, puede llevar a la muerte al bebé. No es que se presenta la enterocolitis y después el cuerpo está bien, no. Cuando ya está complicado, pues el bebé está mal, pues hipoperfundido, está chocado, qué sé yo, ¿no? Porque ya pues está perforado. Pero nosotros vemos que progresivamente se va hundiendo, no va respondiendo al tratamiento de fondo. Entonces, este niño, tenemos que sospechar en esta patología y actuar rápidamente. Como les digo, la sospecha clínica, cuando vemos todos estos signos clínicos, acidosis, trombocitopenia, ya se va comprometiendo más, se va hundiendo. Desde
que el signo radiológico puede estar normal o puede estar un hilio leve, o sea, una distensión de asas nada más, hasta que se va profundizando, va vomitando, va comprometiéndose, hasta que se produce el neumoperitoneo. No existen pruebas específicas para diagnosticar. Como les digo, el diagnóstico es clínico, desde la sospecha, pero sí encontramos compromisos genéricos de la enfermedad de fondo. Encontramos la leucopenia, neutropenia, PCR positivo, que es lo que nosotros sacamos, ¿no? Trombocitopenia, acidosis metabólica, en el caso de que ya esté el niño en malas condiciones. ¿Cómo prevenimos esto? El uso de la leche materna. Y lógicamente que todavía no tenemos los bancos de leche materna, pero tenemos que promover que la mamá se saque la leche para darle a su bebé. Los antibióticos, protocolos de alimentación enteral, o sea, la nutrición enteral mínima que tenemos que darle para que vayan colonizando las bacterias y evitar que se produzca la enterocolitis. La eliminación con ranitidina, en realidad no lo recomendamos ahora mucho, pero probióticos también, sí lo hemos usado, sí usamos, pero cuando ya tenemos nosotros, por ejemplo, hay estudios experimentales que dicen que los corticoides, ponerlos ateladamente a la madre en el caso de los prematuros, pues ayudan a madurar más el epitelio de la mucosa intestinal, ¿no? Darles inmunomoduladores, la interleucina también, que la hematopoiesis tiene efecto trófico sobre la mucosa, los probióticos, ¿no? Que ayudan, dice, a mejorar la función enzimática y disminuyen la inflamación. ¿Y qué debemos hacer ante la sospecha del NEC? Un niño que está vomitando, que tiene residuo gástrico, está distendido, no lo podemos alimentar por vía oral, no lo podemos por vía enteral, no es porque si está con sonda no lo podemos alimentar. Se suspende la alimentación, se coloca la sonda orogástrica, se le solicita la radiografía de frente y perfil, ¿no? La tangencial de izquierda, se le solicita sus análisis para descartar las infecciones, se evalúa y monitorea las funciones vitales, se le inicia la nutrición parenteral y adecuada hidratación, se inicia el tratamiento antibiótico de primera línea, y nosotros usamos, cuando hay evidencia de peritonitis o perforación, está indicado el metronidazol, pero nosotros lo usamos ya cuando el niño está muy comprometido. No esperamos que esté en la perforación, sino le damos cuando ya está con mucho residuo, muy complicado, le empezamos a dar el metronidazol. Ahora, no usamos clindamicina, pero sí la refieren, y la restricción hídrica, ¿no? Le damos el menor volumen de líquidos al niño. Lógicamente, cuando ya está perforado, tiene que hacerse la interconsulta cirugía, y hay que evitar el deterioro progresivo de los niños, la peritonitis, hay que evitar que se complique con un cuadro quirúrgico. Por eso es que si nosotros, a pesar de que le damos el tratamiento médico, el niño continúa con su complicación, definitivamente tenemos que llamar a cirujano. Pero la indicación, siempre el tratamiento es médico, cuando hay la perforación intestinal definitivamente hay que recurrir al cirujano. Entonces, como conclusión, para ustedes, que esta patología afecta predominantemente a los prematuros, pero también se puede presentar en los niños término en ciertas condiciones, como hemos dicho, ¿no? Que la causa es multifactorial. Los estudios radiológicos se dicen que son gol estándar para confirmar, y lógicamente nosotros podemos actuar clínicamente en la sospecha cuando hay factores de riesgo de que este niño pueda estar presentando esta complicación, y actuar, ¿no? Hay que promover la alimentación con la leche materna,
porque esto disminuye la presencia de esta complicación que es la enterocolitis. Ahora nosotros hay una asociación clara y decidida de las formas hipercalóricas, hiperosmolares, con la presentación de una enterocolitis necrotizante. Bien, chicos, ¿algún